Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Qué bueno es que una vez más podemos estar juntos para meditar en la preciosa palabra de Dios. Estamos agradecidos con el Señor por permitirnos continuar con este programa en este nuevo año. Esperamos que Dios le bendiga ricamente todo el año y que nos pueda acompañar paso a paso en el estudio de la bendita palabra del Señor. En nuestro estudio de la epístola de San Pablo a los Romanos, hemos arribado hoy al capítulo 9. Hermanos míos, los capítulos 9 al 11 de Romanos debemos entender que forman una sola unidad. Y es que el tema de los 3 capítulos es nada menos que la nación de Israel. Podemos encontrar referencia a esto en varios pasajes, tales como Romanos, capítulo 9, versículo 3 al versículo 4. La palabra de Dios nos dice ahí: porque deseara yo mismo ser anatema, nos dice el apóstol, separado de Cristo Jesús, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, nos dice él, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Luego tenemos también Romanos capítulo 10, versículo 1 y versículo 21. Y nos dice ahí: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y tenemos así, en el mismo sentido del pensamiento, también Romanos capítulo 11, versículo 1 al 2 y versículo 26 y versículo 28, que nos hablan precisamente de todo esto, de Israel. Y es que este es un bloque que nos habla de la nación de Israel, es una sola unidad, digo, del capítulo 9 al capítulo 11. Romanos 11:1 nos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta. En ninguna manera, responde el apóstol, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y luego Romanos capítulo 11, verso 26. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y luego el verso 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hermanos míos, en cierto sentido estos capítulos son un paréntesis. Y es que la corriente del pensamiento que Pablo ha venido desarrollando bien podría haber seguido del capítulo 8 directo al capítulo 12. En los primeros 8 capítulos, Pablo ha expuesto el Evangelio de Dios, es decir, las buenas nuevas de salvación. Y estas nuevas de salvación abarcan 3 cosas. Como ya lo examinábamos en Romanos capítulo 1 al capítulo 5, abarca la justificación. También examinábamos Romanos del capítulo 6 al capítulo 8, abarca también la santificación. Y también Romanos 8 nos habla de la glorificación.
Cuando hablamos de las buenas nuevas, hablamos de estas tres cosas: la justificación, la santificación y la glorificación. Ahora, en el capítulo 12, el apóstol trata con las implicaciones prácticas del Evangelio. Él nos habla de cómo la verdad del Evangelio debería y debe de afectar nuestro diario vivir, en cuanto a Dios y en cuanto a nuestro prójimo. De modo que del capítulo 8 debería pasar naturalmente desarrollando su pensamiento al capítulo 12. Pero en vez de hacer eso, Pablo nos da un paréntesis de 3 capítulos, en los cuales nos ayuda a entender dónde cabe o dónde encaja la nación de Israel en cuanto a los planes y propósitos de Dios. Hermanos, esta sección comienza con una exclamación de gran tristeza, pero sin embargo, termina con una gran doxología a Dios. Veamos esto. Ahí en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. El apóstol dice con una gran tristeza: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, dice él, me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara, dice el apóstol, yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, dice él. Y luego tenemos Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice el apóstol, alabando a Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vea cómo comienza con una gran tristeza de parte del apóstol, pero termina con una doxología a Dios. ¿Qué palabras más profundas tenemos aquí, estimado oyente? El verso 36, el apóstol dice: porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. ¿Entendió bien, estimado oyente? Porque de él son todas las cosas, y por él subsisten, y para él son todas las cosas. Ahora bien, una forma sencilla de ver estos 3 capítulos es de la manera siguiente. El capítulo 9 trata principalmente con el pasado de Israel, como el pueblo escogido de Dios, privilegiado, el pueblo apartado por Dios. Y el capítulo 10, por otra parte, trata principalmente con el presente de Israel, como una nación que tristemente ha rechazado someterse al Evangelio de Dios. Luego tenemos el capítulo 11, que trata principalmente con el futuro de Israel, una nación que algún día será salva y que disfrutará el cumplimiento pleno de las promesas del nuevo pacto. Ahora, estimados oyentes, para entender esta sección, debemos de tratar de comprender el problema judío. Nosotros somos occidentales, somos gentiles, pensamos como gentiles. Pero para entender el problema de los judíos debemos de tratar de comprenderles. Para esto debemos de tener presentes 4 cosas. En primer lugar, los israelitas, escúcheme, son el pueblo escogido de Dios. Esto no es algo negociable, esto es inalterable. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 9 nos dice, hablando Dios a su pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el Señor aclara aquí en el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No es que ustedes tengan algo especial, algo grande en ustedes, no. No por ser ustedes más que los demás pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, dice el Señor, erais el más insignificante de todos los pueblos. Ya en el verso 8 el Señor aclara la razón por la cual Él os ha escogido, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No es por ustedes, no es porque haya méritos en ustedes, no. Es porque Dios ha decidido amarles. Y luego el verso 9, el Señor confronta a su pueblo y le dice, conoce pues, date cuenta, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. ¡Qué profundidad de palabras hay en todos estos pasajes! Luego tenemos Romanos capítulo 11, verso 28, que nos dice el apóstol, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, en cuanto a lo que Dios ha decidido con relación a su pueblo, son amados por causa de los padres. Porque Dios, hermano mío, va a ser fiel a su promesa. Entonces, lo primero que estamos viendo para entender, para comprender el problema judío, es que tenemos que analizar, tenemos que comprender que los israelitas son el pueblo escogido de Dios. Número 2, también tenemos que comprender, tenemos que analizar que Dios prometió a su pueblo escogido que ellos disfrutarían de un glorioso reinado bajo su Mesías. Tenemos infinidad de pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de esto. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Note que la profecía es acerca de Judá y de Jerusalén. La profecía es acerca de Israel. Versículo 2. Acontecerá, dice Isaías, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. Ahora, ¿qué es esto? Está diciendo que va a ser cabeza de los montes, cabeza de las naciones. Y luego sigue diciendo, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, escuche, todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, escuche una vez más y trate de comprender, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora usted dice, pero pastor, ¿por qué esto es así? Porque así lo ha decidido Dios, hermano mío. Versículo 4 nos dice, y juzgará entre las naciones. ¿Quién va a juzgar entre las naciones? Aquel que ha sido puesto como cabeza de las naciones. Y la ley va a salir de allá. Y la palabra de Dios va a salir de ahí. Y luego dice, y reprenderá a muchos pueblos. Recuerden que el rey va a estar reinando. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación.
ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Amén. Hermano mío, si hay algo que yo deseo con todo mi corazón, es ver ese día. Yo quiero ver cuando las naciones ya no se preparen para la guerra. Yo quiero ver cuando las naciones puedan vivir en paz. Yo quiero ver cuando Cristo reine con toda plenitud en este mundo. Por otro lado, tenemos otro pasaje siempre en Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Escuche. Nos dice Isaías hablando del Mesías. Y estamos hablando en esta porción o poniendo de manifiesto esta porción que se estaba dando, pero muchísimos años antes de la aparición del Cristo. Nos dice Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Tenemos que entender que cuando Jesús nació en Belén de Judea, un niño estaba naciendo, pero un hijo estaba viniendo a la tierra. El eterno Hijo de Dios estaba entrando al mundo para ser nuestro pariente y para poder pagar por nuestros pecados en la cruz. Él es el Rey. Ese niño estaba naciendo, pero un hijo nos es dado, dice Isaías. Y luego aclara, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, escuche, admirable, porque él verdaderamente es admirable. Consejero. Estimado oyente, ¿alguna vez en su vida ha necesitado consejos? ¿O en este preciso momento necesita consejo? Bueno, yo quiero decirle que Jesús es consejero. Usted puede ir a la palabra de Dios y obtener el mejor consejo para su vida. Él es consejero, pero no solamente es consejero. Dice la palabra del Señor que Él es Dios fuerte. Sí, escuchó bien. Jesús es Dios fuerte. Pero también es Padre eterno. Y usted me dice, un momento, hermano Boanerges, ¿cómo es que es hijo y es padre? ¿Cómo se da eso? Recuerde que Él es Dios. Y Él es Padre, y Él es Hijo, y Él es Espíritu Santo. Él es Dios eterno. Esto es lo que los judíos no entendieron. Aquel niño que había nacido en Belén de Judea, como ya lo hemos estado examinando en estudios anteriores, Él es Dios eterno, es Padre eterno y es Príncipe de paz. La razón por la que no hay paz en este mundo es porque los corazones carecen de Cristo. Las naciones no toman en cuenta al Príncipe de paz. Y no puede haber paz sin el Príncipe de paz. Luego nos dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio, la duración de su imperio y la paz no tendrán límite. Amén, yo quiero ver eso. Y luego nos aclara, y aquí quiero que tome verdaderamente atención, ponga atención. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Cristo va a reinar sobre el trono de David, porque Él es el hijo de David según la carne y tiene derecho al trono de David. Pero es Padre eterno. Es Dios fuerte también. Ahora, ¿quién va a hacer todo esto? Isaías termina diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estimado oyente, esto no va a ser por el afán del hombre. No va a venir por ninguna corriente política. No va a venir por el esfuerzo de los evangelistas. Perdonen los evangelistas, pero muchas veces piensan que vamos a predicar y a predicar para establecer el reino. Escúchame, hermano mío, tú no vas a establecer el reino. Predica el evangelio, las buenas nuevas como Dios te mandó, pero el celo de Jehová de los ejércitos es que hará esto, no los hombres. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Por eso es seguro. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Por eso, hermanos míos, es duradero. Por eso
no tendrá límite, como nos dice la palabra. Ya se había profetizado del Cristo esto. Ahí en San Lucas capítulo 1, verso 32 al verso 33, nos dice el Señor: este será grande. Ahora bien, ¿de quién está hablando la Escritura? Está hablando del Cristo. Y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, ¿por qué llamado Hijo del Altísimo? Porque eso es en realidad lo que Él es. Es el Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, porque Él tiene derecho al trono de David. Y reinará sobre la casa de Jacob, escuche, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ahora, hermanos míos, el día de hoy, en la nación de Israel no hay rey. El trono está vacío. Nadie puede reclamar el trono. No hay ningún hombre que pueda decir: yo tengo derecho al trono. En la tierra no hay nadie que pueda reclamar esto, porque el que tiene derecho al trono de David, hermano mío, está en los cielos. Pero va a venir a la tierra y va a reinar sobre este mundo como Él lo ha prometido. Entonces, para entender el problema judío tenemos que comprender todas estas cosas. En primer lugar, los israelitas son el pueblo escogido por Dios, como lo hemos visto. Esto, hermanos míos, no es negociable. Son el pueblo escogido por Dios. Número 2, también hemos visto que Dios escogió de su pueblo, o escogió que su pueblo fuera reinado, o que Cristo reinara sobre su pueblo, que su ungido reinara sobre su pueblo escogido. Ahora, número 3, tenemos que entender, hermano mío, que la nación de Israel, al menos en su gran mayoría de la nación, han rechazado a su Mesías. Rechazaron a su Mesías cuando vino a la tierra, y tristemente todavía rechazan a su Mesías. Uno puede leer pasajes que nos hablan de esto en San Mateo capítulo 27, versículos 15 al 26. Nos dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, a lo que ellos quisieran, cualquier preso. Quiero seguir leyendo paso a paso todo esto para aclarar este punto. Pero lamentablemente, hermano mío, nuestro tiempo ha terminado. Yo quiero terminar este programa con una frase: Cristo viene. Le espero para que juntos meditemos en la palabra de Dios en el próximo programa. Hasta luego, Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.